En realidad esta es una expresión muy especial. Nos encontramos en el tiempo en el cual termina la Semana Santa, pues se conmemora el triunfo de Jesús ante la muerte, y no es solo una celebración que tenga que ver con el viernes de crucifixión, donde muchos se sienten tan solo satisfechos con el recordatorio de un crucificado. La cultura mexicana, nuestra cultura, es una cultura altamente necrótica, es decir, es una cultura que exalta la muerte. Por eso para muchos la Semana Santa termina el viernes de crucifixión y ya se emparejan, se alistan para poder salir y vacacionar. Ya todo se acabó. Preparan sus maletas porque van a visitar esos lugares paradisíacos de nuestra República Mexicana para poder visitar, porque ha acabado la Semana Santa. No estamos adorando a la muerte. No estamos festejando solamente un crucificado. Ciertamente el término cruz para el apóstol Pablo tiene una connotación teológica muy profunda, muy grande, porque en la cruz se condensa como término teológico en Pablo la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Por eso cuando Pablo piensa en Jesucristo, o piensa fundamentalmente en aquel que fue a la cruz, y la cruz en realidad, él está pensando en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Pero el mexicano común no piensa eso. Cuando se dice cruz, a lo mejor piensa en Iztapalapa. Y bueno, el mexicano piensa en los azotes ficticios, o a lo mejor llega a pensar en aquellos lugares como Filipinas, donde aquellos que tienen la atención y la representación de Cristo verdaderamente piden ser crucificados, piden ser clavados en una cruz, y con clavos los colocan en una cruz y soportan un martirio por amor a Jesús, dicen. Pero por amor a Jesús más bien tendríamos que ser mejores personas, implicarnos en la vida y no pensar meramente en la categoría de la muerte y del derramamiento de sangre. Muchas veces hemos hablado en este tiempo de una forma muy puntual de aquellos Cristos con los cuales la cultura mexicana y toda la cultura de América Latina se identifican, que son los famosos Cristos sangrantes. Entre más sangre tenga ese Cristo y sea colocado allí en un pedazo de madera y sea expuesto a través de una vitrina, el latinoamericano se identifica más, porque ese Cristo sangrante, entre más sangre tenga cubierta en su rostro y sea dibujada, más se identifica la persona latinoamericana por el dolor, el quebranto y la opresión que vive todos los días. En la colonia el nativo se identificaba y decían: es que ese sufre como nosotros, también lo azotaron como nosotros somos azotados en los campos, en nuestras actividades, porque somos la mano de obra de los peninsulares, somos el sentido de la opresión y de la explotación. Y el Cristo sangrante era una identificación total. No, amados hermanos, nosotros no nos identificamos con un Cristo sangrante, con un Cristo colgado en un madero. No nos identificamos con Él, porque nosotros sabemos que Cristo ha resucitado. De tal manera que Semana Santa tiene su punto final no en el viernes de crucifixión, sino este momento debería de ser el tiempo de los templos llenos. ¿Por qué la gente se reúne tan solo ante lo lamentable y la condición de celebrar la muerte? Este debería ser el momento del templo lleno, porque celebramos la resurrección del Hijo de Dios. Ciertamente en aquel momento, y lo decíamos en la escuela dominical, Jesús exclamó a gran voz: Tetelestai, consumado es. Ya todo se ha pagado. El término telos en griego implica la meta. Se ha llegado al punto, a la culminación
culminación de todo aquello que se había declarado en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios es el cumplimiento total del Antiguo Testamento. Él es sacerdote y holocausto a la vez. Entregó su vida por amor a nosotros. Y Él se ofreció como holocausto. Dice el evangelista Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha sido nuestra Pascua, porque en medio de la participación de una kiddush, de una cena de un rabino con sus discípulos, ¿saben? Se constituye una Pascua, porque no hay cordero, solamente hay pan sin levadura y hierbas amargas. Pero ese Jesús que parte el pan y que lo da a cada uno de sus discípulos y dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, y que coloca vino y dice: bebed de ella todos, porque esto es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está implicando necesariamente el sentido de su sacrificio magnífico y de su propósito para salvación de la humanidad. Él es sacerdote y holocausto a la vez, pero es aquel que, si bien es descrito como crucificado, también es descrito como resucitado. Y el resucitado viene y sale al encuentro de sus discípulos que huyen, siendo perseguidos por el Imperio Romano. Al reconocer esto, no nos podemos quedar tan solo en el viernes. Y hermano, hermana, por favor, considera este tiempo que tiene propósitos especiales. Recordar la vida de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Por eso, amados hermanos, procuremos que el domingo de resurrección el templo esté repleto, lleno, y que tu primer plan al encontrarte ante la Semana Santa sea planear tus días para el encuentro con Jesús, no para el encuentro de la camarena, para las condiciones paradisíacas. Hay muchos tiempos para eso también, pero el creyente en realidad sabe que Semana Santa tiene un sentido muy profundo y pleno al recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Pues en la resurrección, el poder de Dios que ha vencido a la muerte, a Satanás y al pecado, es hoy el principio de la nueva creación. ¿Es posible una nueva creación? Aquí está la nueva creación, en cada una de las personas que están aquí, en usted, en mí. Sí, somos nueva creación, porque todas las cosas empiezan a ser nuevas y empieza la restauración, porque el pecado ya no tiene efecto sobre el resucitado. El pecado ha sido vencido. Jesús ha pagado los requerimientos de la ley. Tetelestai, consumado es. La bendición de la gracia se ha ejecutado, y en la resurrección del Hijo de Dios, y aquí venimos al gozo pleno de saber que ya no hay ninguna potestad que te esclavice a ti ni que me esclavice a mí, porque estamos amparados en aquel que ha resucitado. ¿Qué? ¿La fuerza viene por usted? ¿Viene por mí? No. La usía, el poder, viene de Jesús. Aquel que nos ha convidado con el poder de su gracia y que nos ha colocado en una nueva humanidad y en consecuencia en una nueva creación, que es posible en el compromiso que el creyente tiene con el resucitado, por el poder del Espíritu de Dios. Estamos en marcha de la construcción, pero no de edificios, aunque no nos vamos a detener. Estamos en marcha de la construcción de la nueva vida y de la construcción del reino de Dios, que es pleno alrededor de nosotros. Muy de mañana, la iglesia busca adorar al resucitado. Por eso 6 de la mañana es poco. En provincia, allá por mi pueblo, que no es el estándar de ser cristiano, ni es la media de la constitución de cómo debe ser un creyente, porque solamente un enfermo patológicamente puede decir: es que esto es un creyente así como yo. No. Tenemos que aprender gradualmente a ser creyentes y discípulos de Cristo, donde ninguno es perfecto por encima de los demás, todos estamos en construcción. Pero la iglesia de Jesucristo en provincia se reúne a las 5 de la mañana.
pero qué motivo de gozo. Recuerdo a algunas de aquellas hermanas. Ya hago alusión a Mariano Ávila en una última expresión que acabo de escuchar acerca de él. Él hablaba de la sociedad femenil de su iglesia, y quisiera decirlo con mucho cariño, no quiero decirlo para que nadie se vaya a ofender, ¿no? Él se expresaba de las hermanas de la sociedad femenil. Él les llamaba las pasitas de Cristo. ¿Qué término tan raro? Escuché recientemente un término de una hermana, precisamente estando en la convivencia de la actividad de estudio de la femenil, y decía la hermana, y por aquí está, ¿no? Nosotros somos el grupo de chicas malas. Entonces yo me espanté y dije, ¿pero por qué eso? Yo no soy mal pensado, pero es que decía la hermana, es que una está mala de la rodilla, la otra ya está mala de la espalda, la otra ya está mala de... Y en conjunto, hermanos, somos el grupo de las chicas malas. Ahora, fíjense que hay algo bastante importante al respecto, porque al hablar de las mujeres y el ministerio en la iglesia, teníamos nosotros que pensar algo que decían esas mujeres a las cuales Mariano Ávila, ese teólogo mexicano, se refiere a las pasitas de Cristo. Él, por la encomienda del consistorio, tenía que estar ahí con la sociedad femenil. Entonces las hermanas, la mayor parte de ellas de la tercera edad, se le acercaron y le dijeron, pastor, ¿qué hace aquí? No, pues es que yo vengo porque el consistorio me ha dicho que yo esté aquí al pendiente para atenderlas en todo lo que ustedes necesitan. No, pastor, no pierda usted su tiempo. Mire, nosotras ya no pecamos, ni estamos dándole tentación a visitar a los jóvenes, que mucha falta les hace. Ya no vengan y ya nos acompañamos. Y bueno, es significativo porque tenemos que reconocer que el trabajo de la mujer en la iglesia no es una cuestión tan solo de la organización llamada sociedad femenil. Y la sociedad femenil no tan solo se debe integrar de gente mayor, hermanas jóvenes. Usted, que no está casada y que tiene tiempo, congréguese en la sociedad femenil. Hermanas, constitúyanse dentro de los grupos femeniles de la iglesia. La labor y la importancia del ministerio de la mujer en la iglesia es sumamente grande. No demeriten su actividad. Que crezca la sociedad femenil María de Betania. Tenemos mujeres que han sido inspiradoras en el trabajo ministerial, y lo digo así, y lo siguen siendo hoy, en la actividad y compromiso en función del reino de Dios. No para quedar bien con los hombres, ni con el pastor, ni con los ancianos, ni con los diáconos. Ellas ejecutan un trabajo fundamental para la honra y gloria de Dios. Y saben, esa sociedad tiene que ser apoyada en todo momento, en todo tiempo. Y el propósito en Dios con nosotros de apoyar a una sociedad femenil de forma constante es porque ellas se constituyen un pilar fundamental para la vida de la iglesia. El privilegio que tienen las mujeres de ir al sepulcro cobra dos sentidos importantes que habremos de reflexionar en esta mañana. La nueva vida entonces ha comenzado, y el trabajo ministerial de la mujer también tiene que ser reconocido por la iglesia. Para muchos tenemos que decir que Semana Santa es un estímulo meramente religioso. Aquellos que se sienten muy religiosos y que han guardado los viernes sin comer carne, pero nada más esperan el viernes de crucifixión, porque el sábado quieren darse un atracón de unas carnitas. Están en una ejecución de la expectativa meramente ritual y cultural, y dicen, es que es un ejercicio de cultura. Por eso, el Via Crucis de Iztapalapa quiere ser patrimonio, en este caso, cultural de la humanidad. Bueno, cada quien tiene sus estímulos. Un vínculo meramente religioso no compromete a nadie con Dios, ni hace que las personas tengan arrepentimiento por su mal proceder. Semana Santa para usted y para mí es un llamado al arrepentimiento, a meditar en aquello que Cristo ha dado por nosotros, que es toda su vida, y es una vida de sacrificio por amor a la humanidad. Un Cristo crucificado que nunca baja de la cruz es lo que buscan muchos, paralizado por el imaginario humano. Se olvida que la obra de Jesús es terminada hasta la resurrección, pues si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana es nuestra fe. Primera a los Corintios capítulo 15 verso 14. Y seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera a los Corintios 15, 19. Ahora yo quisiera invitarles a ir a Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8.
En la versión más antigua que se tiene del Evangelio de Marcos, o en las versiones más antiguas, el Evangelio de Marcos termina hasta el versículo 8. Y muchos podrán decir, oiga, pastor, ¿qué le pasa? Yo estoy viendo más versículos, termina hasta el 20. Sí, está bien. Pero miren, eso lo vamos a reflexionar en la tarde. Hoy vamos a ver versículo 1 al 8. Se conoce por los especialistas como el final corto de Marcos. Marcos es el primer evangelio. Se hace a finales de la década de los 40 del primer siglo. El primero. Es un evangelio dinámico que establece el principio del poder. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Le preguntan al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios manifiesta su poder y su autoridad una y otra vez. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Saben por qué? Porque Jesús está diciendo que Él tiene la autoridad, porque su autoridad viene de Dios. Cada caminar del Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos es un despliegue de poder, una y otra vez. Hemos visto a lo largo de esta Semana Santa en el Evangelio de Marcos que Jesús es el profeta por excelencia, porque todo lo que dice se cumple. ¿Recuerda usted la entrada triunfal? Magnífico, manda a 2 de sus discípulos y les dice, oigan, vayan a la aldea que está enfrente y van a encontrar un pollino atado, desatadlo y traerlo. Y si alguien le dijere, ¿por qué lo están desatando? Díganle, el maestro lo necesita. Acto seguido, los discípulos hacen lo que Jesús les manda y les preguntan a las personas de la aldea, ¿por qué hacen esto? Y ellos dicen, porque el Señor lo necesita, y los dejan ir con todo y pollino. Se cumple la palabra de Jesús. Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra respecto al templo, y está anticipando a finales de los 40, el escritor sagrado, en labios de Jesús, la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén en el año 70 por los ejércitos de Tito. El profeta por excelencia, lo que dice se cumple. Principio de Moisés para identificar a aquel que es un verdadero profeta de Dios. Lo magnífico es en la noche que instituye la Santa Cena, porque usted podrá recordar algo significativo. Le dicen, Señor, ¿dónde habemos de celebrar la Pascua? Y Él dice, vayan a la ciudad y van a encontrar a un hombre con un cántaro. A él le van a decir, ¿dónde está el aposento alto donde se habrá de llevar a cabo la Pascua del Señor? Y era precisamente la casa de ese hombre. Un hombre con un cántaro, imagínense. Ese era un trabajo tan solo de las mujeres. Por eso resulta curioso que sea un hombre con un cántaro. Y los 2 discípulos que envía Jesús para buscar ese lugar, van y sucede todo lo que Jesús les dice. Es el poder de Dios actuando en Jesús que se manifiesta en la expresión del evangelista Marcos. En el capítulo 16 se apertura el pasaje con una expresión: cuando pasó el día de reposo, versículo número 1. ¿Qué pasa con el día de reposo? El día de reposo tiene sus matices y sus dificultades. Nadie se podía mover o trabajar. Los pasos estaban medidos. Cada persona tenía que dar un número determinado de pasos que les acercara o bien a la sinagoga o bien al templo de Jerusalén. Si excedía esos pasos, ya estaba trabajando. Si llevaba algo cargando, aunque fuera mínimo, ya estaba trabajando y quebrantaba la ley, porque en el Sabbat no podían hacer absolutamente nada. Era una imposibilidad el Sabbat. Y recuerden ustedes que José de Arimatea viene y pide el cuerpo a Poncio Pilato. ¿Cómo una persona miembro del Sanedrín se atreve a acercarse a Poncio Pilato? Pero él lo hace por amor a su Señor. Y le pide a Poncio Pilato que le dé el cuerpo de Jesús. Y Poncio Pilato accede. Ese cuerpo es envuelto en una sábana y llevado a la sepultura que José de Arimatea tiene
una sepultura privada. Tiene hasta hortelano, de acuerdo a la descripción del Evangelio de Juan. Sería un lugar muy bello, fuera de lo convencional. Sin embargo, hay algo bastante importante al respecto. El cuerpo de Jesús no fue ungido. Para la ejecución de ser un cuerpo ungido y quedado en una sepultura, Jesús les dice a los fariseos y a los líderes religiosos: ustedes son una bola de sepulcros blanqueados. Porque si los cuerpos no se ungían, y hay muchas veces muchos de esos cuerpos aún ungidos, cargados con especies aromáticas, los cuerpos apestaban, gedían. Y la gente lo que tenía para evitar ese olor, más allá de esos animalitos que son pisados en el periférico y que quedan allí, al ejercicio de la buena voluntad de la limpia pública, que casi no llega a veces, y cuando se acerca el vehículo por allá huele terrible. Un cuerpo humano huele peor. Entonces lo que hacían era encalar las tumbas, encalarlas, y por eso eran los sepulcros blanqueados, porque la cal trataba de frenar ese mal olor. El Hijo de Dios no fue ungido para la sepultura plenamente. Si hay una ejecución que se anticipa en el Evangelio de Marcos, hecho precisamente por una mujer de Betania, no necesariamente María de Betania. Pero el día de reposo era una dificultad total, se tenía que asumir. Pero estas mujeres estaban pensando más allá. ¿Cuándo iniciaba el Sabbat? El viernes a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo terminaba el Sabbat? El sábado a las 6 de la tarde. Y ese sábado a las 6 de la tarde, amados hermanos, podemos ver algo bastante significativo. Estas mujeres ya se han puesto de acuerdo para comprar todo lo que está a su alcance y ungir el cuerpo de Jesús. Las disposiciones judías respecto al día de reposo eran rigurosas. Nadie podía hacer absolutamente nada, a tal grado que los romanos atacaron Jerusalén en la década de los 70, el día de reposo. Porque a pesar de ser combatidos, los judíos ortodoxos no se defendían porque no podían hacer nada en el Sabbat. José de Arimatea reclama el cuerpo, pero no se preparó para la sepultura. 3 mujeres valientes, de acuerdo a la descripción de Marcos capítulo 16 versículo 1, asumen una condición sumamente difícil. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Cuándo lo hicieron? El sábado a las 6 de la tarde. Y esperaron muy de mañana para ir a un lugar oscuro, difícil, sin medir ellas las consecuencias. Lo que quieren hacer es honrar a su Señor, que ha muerto, pero lo quieren honrar con un gesto de gran afecto, de gran amor. La Escritura nos dice que el cuerpo de Jesús es lo que ellas buscan. Su búsqueda no es correcta, porque están buscando un cuerpo, no están buscando a resucitar. Estas mujeres están exponiendo su vida. Jesús es un criminal del Estado. Resulta curioso, porque a pesar de que está muerto, le ponen una guardia en la sepultura. Ahí están soldados romanos, un cuerpo también, porque dicen: este dijo que va a resucitar. Miren quiénes creyeron: los que creían en la resurrección. Los que estaban más inquietos de la resurrección son los líderes religiosos, los que no aceptaron a Jesús. Son los escribas, son los saduceos, son los fariseos, los que están al pendiente. Póngale una guardia ahí, por favor, Poncio Pilato. 4 soldados debidamente entrenados. Incluso sellan la sepultura y ponen los sellos imperiales, que tiene pena de muerte aquel que quite esos sellos. Por eso es impresionante la imagen de la resurrección, porque los seres angélicos llegan y uno de ellos, dice el testimonio bíblico, se sienta sobre la sepultura y la piedra es removida. Y dice que la guardia romana queda como muertos. Nada pueden hacer. ¿Qué puede hacer el hombre contra el poder de Dios? Y esto deviene una pregunta: ¿por qué te resistes al llamado de Dios? Si Dios te está llamando, hermano, no te resistas. Amigo, amiga,
no te resistas. Nadie puede resistir, porque el llamamiento de Dios es irresistible. Cuando Dios actúa, no hay ser humano que pueda contener el actuar de Dios. Aún esos soldados tan capacitados y diestros para el combate, fuertes en todo sentido de vigor, nada pudieron hacer ante el poder de la resurrección. Entonces, ¿quién eres tú y quién soy yo al querernos resistir al poder de Dios? 3 mujeres exponiendo su vida ante ese criminal de Estado que aún su cuerpo era custodiado. Mujeres débiles, frágiles, tal vez influyentes en el ejercicio de su sociedad. Pero ellas iban con un solo objetivo y cegadas por su amor a Jesús. No miden las consecuencias de que pueden ser tomadas prisioneras y crucificadas también. ¿Dónde estaban los discípulos varones? Estaban huyendo, salvando el pellejo. Pedro lo negó. Los demás discípulos corrían, solamente Juan al pie de la cruz con estas mujeres. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Estamos viendo el ejercicio del amor a Jesús, pero no estamos viendo una disposición de fe. Porque Jesús muchas veces manifestó que Él sería muerto y sería resucitado, y habría que ir a Galilea al encuentro del resucitado. Pero estas mujeres, ¿qué creen? Parece que no creyeron. Y las mujeres dicen, es que tenemos el privilegio de ser las mujeres las que tenemos el mensaje de la salvación. Y casi se ponen una pañoleta en el cuello diciendo, somos feminazis. No. Somos las mujeres las más privilegiadas. No. Estamos ante el evento de un ejercicio de incredulidad o de no poner atención. Porque de bien a bien parece que no creyeron. Pudiera ser que en el relato del Evangelio de Marcos los varones ya están de camino a Galilea. Y estas mujeres van buscando un cuerpo. Si bien la expresión muy de mañana marca lo que ellas pueden hacer, pero aún no han pensado en las consecuencias, pero tampoco en los retos que vienen. Solamente estando de camino se acuerdan de las imposibilidades. Tienen una gran intención, pero no han medido la imposibilidad. Pero decían entre sí, versículo número 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Saben? Esas piedras eran enormes. Algunas de ellas tenían un diámetro de 3 metros. Las piedras se colocaban ahí, precisamente en los lugares donde estaban cavernas, y ahí se ponían piedras, se acomodaban. En esas cavernas se arreglaba y se instalaba por dentro para poder depositar cuerpos lejos de la ciudad. Esta sería una sepultura especial. Habría cuidadores. Hemos dicho que la sepultura del Hijo de Dios estaba plenamente custodiada. Sin embargo, ante la incertidumbre las mujeres no se detienen. Y es que así son las hermanas. Perdónenme. Aquí tenemos que aprender, varones. Es magnífico ver la planeación de las hermanas. Las hermanas dicen, vamos a hacer esto y aquello. ¿Y qué creen? Lo hacen. Lo realizan. Lo llevan a cabo. A veces hay varones que les falta decisión. Pero sus esposas tienen la decisión. Y los ayudan a salir adelante, a ser potenciados. La potencialidad de la vida es un asunto de dos. Es un asunto de dos. La esposa potencializada por su esposo y el esposo potencializado por su esposa. Pero hay aquellos que tienen dinámicas de muerte porque en lugar de potencializarse para la vida se detienen uno a otro. Se estorban uno a otro. No se permiten salir adelante.
Esos no son matrimonios. Estas mujeres no se detienen. ¿Quién nos removerá la piedra? Pero ya van caminando, van avanzando. Vamos a hacer este retiro y lo vamos a realizar, pero nos falta esto, nos falta aquello. Vamos a hacerlo. Vamos a organizarnos. Y lo hacen. Ese es el ejercicio de la fe. Si bien al encuentro de su Señor, si bien todavía cegadas, no aceptando la posibilidad de la resurrección, buscando meramente un cuerpo, pero en medio de todo, saben que Dios va a actuar. Sí, como Abraham, que marchaba al sacrificio de su hijo y no sabía qué hacer, porque lo que más amaba por mandato de Jehová, tenía que sacrificarlo. Pero él marchó con una encomienda en su pensamiento, en su corazón. Jehová va a proveer cordero para el holocausto. El Señor lo va a hacer. ¿Y saben qué? Jehová actuó. Esta expresión de las mujeres es importante. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y hay una respuesta evangélica. Lo imposible está en manos de Dios. Lo posible en nuestras manos. Pero que nada nos detenga. Vienen retos grandes para la iglesia de Dios con nosotros, hermanos. No son retos sencillos, son grandes. Pero tenemos que avanzar en el firme propósito de saber que Dios nos va a dar los medios, la posibilidad. Porque cuando se presenta lo imposible, Dios empieza a actuar. Pero lo que está a nuestro alcance, no nos detengamos. Porque Dios quiere que podamos conquistar metas, que podamos llegar en triunfos en función de la propia resurrección. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ahora, hay algo que pensar al respecto. En el versículo número 5 vemos tal vez una cuestión inexplicable, algo que rompe nuestra lógica. Déjenme decirles algo. El cristianismo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está amparado en dos grandes imposibilidades y dos condiciones que rompen toda la lógica humana. Primero, el cristianismo está amparado en un nacimiento virginal. Eso es imposible. Y el cristianismo está amparado en la resurrección de un muerto. Predique usted de la resurrección. Lo hacemos con confianza, porque tenemos todo el vínculo y el estímulo de la fe. Pero dígaselo a los primeros discípulos que hablaban: Jesús murió en la cruz, pero ¿qué creen? Resucitó de entre los muertos. Eso es algo inconmensurable, inigualable. Oiga, ¿qué cree vecino? Que fulano de tal había estado muerto. Lo velamos, yo lo vi, yo estuve allí. ¿Y qué cree? Al otro día ya estaba saludando a los demás. Y dice el vecino: oiga, ¿no sería un político corrupto que se desapareció un tiempo? Porque eso sucede mucho en México. No. La gente tiene imposibilidad de creer esas cosas. Pero cuando hablamos de la resurrección del Hijo de Dios, hablamos de una realidad plena. Pero aquí vienen los peros. Si bien en Marcos entramos a algo inexplicable, un joven aparece con una larga ropa blanca, mientras que este testimonio es identificado por Lucas en el capítulo 24, verso 3, aunque no por Mateo. Mateo en realidad ve un ángel, de acuerdo a Mateo capítulo 28, versículo 5, y Lucas en particular va a depositar su confianza en dos varones, en el capítulo número 24.
No hay condiciones equiparables, no son coincidentes los relatos evangélicos. Pero ahí está el detalle de su fortaleza, porque las variaciones en los detalles muestran la independencia de la narración y fortalecen la evidencia a favor de una resurrección que es real, que es verdadera, que es sólida. Ahora este varón, este joven, pide lo inmediato, confronta el temor de estas mujeres y les dicen de forma muy especial: no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Nótese el pasado. Él fue crucificado. Hermano, no te quedes en el viernes. Ya es domingo y mañana muchos van a trabajar totalmente. Y tenemos que estar en la expectativa de la condición de la vida. Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Subiendo a los cielos, así mismo vendrá. Pero ese es un fuerte llamado de Lucas a empezar a trabajar con el impulso del resucitado, del vencedor sobre la muerte. Ahora, para usted y para mí, este joven es un sentido de esperanza que llama a las mujeres a que no se asusten. Si buscan al crucificado, ya no ha sido crucificado en realidad, ya no lo sigue siendo, ahora ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Es necesario que contemplemos el sepulcro, porque la carga de Marcos se mueve a contemplar esa sepultura que está vacía. Mahoma tiene sepultura. Buda murió de una indigestión estomacal por comer tantas carnitas. No, por comer mucha carne de puerco, se indigestó y se murió. Ese hombre que recogió toda la sabiduría del mundo, el famoso Tripitaka. Y podemos decir de grandes líderes religiosos, todos ellos murieron. Está su sepultura. Pero Jesús no. Sus sepulcros están vacíos. Los 3 sepulcros reconocidos por protestantes, por católicos, por judíos, todos están vacíos. Es un evento que no tiene ninguna condición de réplica en toda la historia de la humanidad. Miremos el sepulcro, que es el testimonio del resucitado. Las mujeres quedaron atónitas del espanto. Quedaron totalmente en una condición de shock. El término griego avanza al ejercicio de estar llenas de miedo y de estar imposibilitadas ante ese joven que les invita no a verlo a él, sino que les invita a ver la sepultura y a reconocer que el Hijo de Dios ha resucitado. Hermanos, no nos coloquemos como esas mujeres en su primera búsqueda de encontrar un mero cuerpo colocado tal vez aún en las condiciones del efecto de un madero. Aquel que había sido crucificado ahora ha resucitado, no está en el sepulcro. Miremos entonces a la nueva creación, que nos invita a reconocer al Hijo de Dios. Pero Él da una encomienda. Quisiera pedirle a todos ustedes que vayan al versículo número 6 de Marcos capítulo 8, verso 6. Vamos a dar un poco de tiempo para encontrar el versículo y le voy a pedir que lo leamos juntos. Verso número 6 de Marcos capítulo 16. Aquí está la orden para la iglesia y es la corona del Evangelio de Marcos. La palabra de Dios dice así, lo leemos juntos. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. La expresión evangélica es importante. Primero el mensaje de la resurrección de ese que fue crucificado pero que ahora ha resucitado. Es una realidad. El sepulcro está vacío.
pero ahora vayan con los discípulos. ¿Y por qué la mención de Pedro? Porque en el Evangelio de Marcos la negación de Pedro marca la búsqueda constante de Jesús hacia Pedro, aquel que se duele por haberle fallado a su maestro. Hermano, hermana, Jesús, el Hijo de Dios, es aquel que nos brinda siempre una segunda oportunidad. No importa cuánto hayas caminado fuera de la iglesia, cuánto te hayas marchado de la iglesia, Jesús te invita a venir a Él una y otra vez. Como lo hizo con Pedro, que le negó, y 3 veces. Jesús le invitó a regresar a Él. Él mismo nos invita a ti y a mí a regresar a Él si nos hemos alejado. Sin embargo, aquí está lo paradójico y lo distintivo del Evangelio de Marcos. Versículo número 8. Y esta es la actitud reprobable de las mujeres. Tal vez. Pero en realidad es una lección para usted y para mí. Y ellas, verso 8, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. El amor echa fuera el temor, dice Juan, y lo dice bien. Porque aquel que es afectado por el amor de la resurrección, el miedo tiene que ser quitado. Y es un hombre y una mujer que predicarán a Cristo Jesús totalmente. ¿Qué hace el lector cuando ve este final corto del Evangelio de Marcos? Las mujeres se encierran por temor, tienen espanto. El imperio está frente a ellas. Los judíos están frente a ellas. Es lógico su temor. Seguramente el varón más valiente de este lugar tendría temor también. Pero saben, el mensaje de Marcos es para usted y es para mí, para los lectores de todas las épocas. Si esas mujeres se han encerrado y no proclaman la resurrección, que es una realidad, ahora el llamado es al lector. Y hermano, tú has leído el Evangelio de Marcos. El llamado es para ti. Porque pasado el día de hoy, tú habrás de salir de este lugar con el objetivo de proclamar que verdaderamente Cristo ha resucitado. Y no te vas a contener. Porque tú no quieres quedar como esas mujeres que verdaderamente tuvieron miedo. Tú estás potenciado por el Espíritu de Dios a proclamar la resurrección del Hijo de Dios. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, se van a constituir en mujeres tal vez que quedaron guardadas un tiempo por miedo, por temor, pero ustedes y yo no. Habremos de marchar proclamando la resurrección. Pasado el día de reposo, es una fuerte invitación a que no dejemos de proclamar a Jesús como aquel que fue crucificado, pero que ahora ha resucitado. Esa es la fortaleza que celebramos. Y por eso podemos decir, celebrar a Cristo, celebrar.